Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto A y sexto B de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la crónica periodística. ¿Qué es una crónica? Como que me traslada a la parte periodística, ¿verdad? Al noticiero, por allí. Veamos. ¿Sabías que el término crónica es un derivado de la voz griega cronos, que significa tiempo? Entonces, cuando hablamos de crónica, hablamos de tiempo, ¿verdad? De orden en el tiempo cronológicamente, ¿verdad? Como si imagináramos una línea del tiempo, ¿verdad? Esas narraciones que se dan en orden cronológico, ¿verdad? En orden según la línea del tiempo. De eso estamos hablando o hablaremos en esta clase, de la crónica periodística, la cual tiene que ver con ese orden cronológico del tiempo al momento de narrar cualquier historia, aventura o experiencia que hayamos vivido a lo largo de nuestras vidas. Veamos, ¿qué es una crónica periodística? Recordemos que una crónica periodística es un relato amplio y detallado, ¿verdad? De acontecimientos de hechos reales, pero esos hechos reales tienen que estar relacionados con temas actuales, ¿verdad? Estos deben estar, por supuesto, en orden cronológico. ¿Verdad? ¿Qué ocurrió primero? En orden cronológico. ¿Qué ocurrió después? Y finalmente, ¿cómo terminó ese relato, ¿verdad? Esa historia, esa experiencia que yo viví, ¿verdad? Bien sea en el pasado, que estoy viviendo en el presente, o que yo quisiera vivir en el futuro, ¿verdad? Son hechos reales, no pueden ser como los cuentos, ¿verdad? Que en los cuentos podemos inventar historias, no. Una crónica periodística pertenece al género periodístico. Por lo tanto, la historia que vayas a narrar, la historia que vayas a contar en esta crónica, tiene que ser un hecho real que hayas vivido. Te voy a colocar un ejemplo, ¿verdad? Ustedes como estudiantes a lo largo de los años en el Colegio San Benito de Palermo han vivido muchas experiencias. Por ejemplo, el paseo de antorcha, un paseo que hayan hecho a algún lugar, bien sea, vamos a decir, al zoológico, un paseo que hayan hecho a cualquier otro lugar de Lima desde el colegio. Esa experiencia tú la pusieras narrar. Recuerdo un 27 de noviembre cuando fuimos al parque de las aguas, ¿verdad? Por el colegio, ¿verdad? Fue una experiencia inolvidable y comienzas a narrar la crónica, ¿verdad? Detalladamente los hechos, cómo ocurrieron. Primero, dónde, cuándo y más adelante te voy a explicar cuál es la estructura en la que puedes ir narrando tu crónica, tu experiencia, tu relato, ¿verdad? Yo te recomiendo que, como, que narres una actividad del colegio, que hayas vivido en el colegio. Piensa el paseo de antorcha, un paseo que hayas hecho a cualquier evento del colegio. Vamos a ver eh, una experiencia vivida con una obra teatral, con el profesor, o con una declamación poética que hayas hecho, las olimpiadas deportivas, ¿verdad? El día del logro, ¿verdad? Todas esas experiencias significativas del colegio las puedes narrar simplemente en una crónica o sencillamente algo que haya vivido en el colegio que te haya marcado positivamente, algo lindo, ¿verdad? Pero se recomienda que sea, como dice acá, un tema actual, ¿verdad? Un tema actual. No sea del pasado, digamos, que no sea tema desactualizado, sino que sean temas actuales al momento cuando voy a escribir una crónica. El gran Gabo, el gran Gabriel García Márquez, dice lo siguiente: la crónica es como un cuento que es verdad. Fíjense cómo aclara, ¿no? El Gabo, ¿no? Es un cuento porque estás narrando una historia, pero ojo, tiene que ser verdad, porque en el cuento hay mucha ficción, ¿ah? Por eso es que el Gabo decía, la crónica es como un cuento que es verdad. Un cuento, pero que es verdad, ojo. Es decir, que tiene que ser real. El excelente, la definición que da el gran maestro premio Nobel Gabriel García Márquez. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, tiene que ser un hecho real, como les acabo de decir. Lo puedes narrar de manera como si fuera contar una historia, pero tiene que ser un hecho real que hayas vivido
o que simplemente de cualquier tema que tú quieras hablar, ¿no? Si quieres hablar sobre el coronavirus, si quieres hablar de un tema de política actual, pero tienes que documentarte para poder escribir esa crónica de forma correcta, ¿no? Tiene que ser de interés colectivo, o sea, un tema que sea de interés de todo el colectivo en general. Debes hacer uso de las descripciones. Recuerden que aquí en la crónica se maneja mucho la descripción, muchísimo. Es muy importante la descripción al momento de hacer tu crónica. Debe hacer en orden cronológico, por fecha, cómo fueron ocurriendo los hechos, ¿no? Y debes utilizar un lenguaje sencillo porque va dirigido al público en general. ¿Cuál es su estructura? Veamos la estructura para que tengas una idea. Tenemos la entrada, que sería el inicio. En esta se presentan los acontecimientos haciendo énfasis en el aspecto temporal del relato. Aquí debes describir, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién está realizando la acción? ¿Dónde la está realizando, ¿verdad? ¿En qué lugar? ¿Y en qué fecha se realiza la acción? O digamos, la experiencia que estás narrando, ¿verdad? Sea lo que tú quieres. Yo te recomiendo que sea una actividad del colegio para que no te hagas problemas, ¿no? Y sea mucho más práctico para ti. Luego viene la parte descriptiva, el segmento descriptivo que sería el desarrollo, el cuerpo. Aquí debes explicar y justificar el porqué de los acontecimientos, ¿ya? Si aquí dices que ocurrió un hecho en tal parte, vamos a decir en el colegio, hubo un sismo de magnitud tal, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Y debes justificar el porqué de esos hechos que narraste en esta primera parte. Esto responde, por supuesto, al cómo se llevaron a cabo los acontecimientos, el por qué y para qué. Es decir, la justificación, ¿verdad? Tienes que explicar las causas, ¿verdad? El porqué de las cosas aquí. Finalmente, en el segmento debes incluir tus opiniones o punto de vista del autor, es decir, tú, añadiendo comparaciones y otros datos relacionados con el tema central de la crónica. Ya aquí puedes dar tu opinión con relación al hecho que estás narrando en estos dos segmentos, ¿ok? Dar tu opinión y hacer comparaciones con el tema central de la crónica que estás narrando. Aquí tenemos un ejemplo de crónica, ¿verdad? El accidente de Diana, o de Ana, perdón. El autor es Rubén Bianchi y dice así. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 de la mañana, como era de costumbre, o como era su costumbre. Luego de desayunar, partió. Fíjense que acá me dan los datos del segmento al que pertenece el narrativo, ¿ves? ¿Qué ocurrió? Ana se levantó. ¿Quién? Ana. ¿Dónde? El viernes 14 de marzo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perdón, ¿dónde se levantó? No me dice el lugar, ¿verdad? ¿Cuándo? El viernes 14 de marzo a las 10 de la mañana, como era de costumbre. ¿Ya? Luego dice segmento descriptivo. ¿Cómo, por qué y para qué? Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo que quedaba a pocas calles de su hogar, ¿verdad? Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario y sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Al cruzar la avenida o cuando se dirigía a su trabajo que quedaba a pocas cuadras de su casa. ¿Por qué ocurrió? Porque Ana no se percató de que un automóvil venía en el sentido contrario, ¿ya? Y finalmente ocurrió el hecho fatal. Luego tenemos el último segmento, que es la opinión del autor o del cronista, el que está escribiendo la historia. Dice, Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, dice el autor, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos para hacer una crónica? Interesante. Y tienes que anotar todos estos pasos en tu cuaderno para que puedas hacerla correctamente. Debes elegir un tema, bien sea el coronavirus, un tema político, un tema deportivo, el tema que a ti te gusta, un tema académico vivido en el colegio, el que tú desees. Tú vas a elegir primero el tema. Luego vas a buscar información, ¿ya? Sobre ese tema, ¿no? Vas a recordar, si es un evento del colegio, vas a buscar información para poder recordar lo que aún no recuerdas de lo que viviste, de esa experiencia, ¿no? Luego vas a escribir un borrador en orden cronológico, como fueron ocurriendo los hechos, ¿no? ¿Qué fue primero, qué fue después, y finalmente cómo culminó tu relato, tu crónica? Redacta la entrada, es decir, la primera parte, el inicio,
Ya en el orden y con las descripciones que yo te estoy indicando en la parte anterior, elige un lenguaje sencillo, es decir, un vocabulario con palabras claras que no sean tan técnicas que se puedan entender. Y finalmente debes corregir los errores ortográficos, de acentuación, los signos eh, que, hayan, que hayas omitido, ¿no? Corregir esta última parte. Escribir una crónica es algo más sencillo de lo que tú te puedas imaginar. Solamente debes tomar en cuenta los pasos que te he explicado en la parte anterior y en cada estructura ir respetando lo que se exige en ella. No me queda más que darte las gracias y a través de esto quiero terminar con este pequeño mensaje. Esfuérzate mucho y ponle mucha dedicación. Así te sentirás como un campeón. Ese es un pensamiento que he dedicado para ti, para que te esfuerces cada día más en tus estudios y seas como o alcances esa meta de todo un campeón. Ahora sí, no me queda más que darte las gracias por el cariño, el afecto que siempre han tenido hacia mi persona. Para mí siempre será un honor guiarlos en este maravilloso camino hacia el encuentro con los aprendizajes. ¿Quién les habló? Su estimado profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.